Me llamo Cora Townsend y tenía 33 años la mañana en que el banco me dijo que estaba en ceros. El estado de cuenta marcaba saldo disponible, cero, a solo unas semanas de comenzar mi primer semestre, donde antes había $224,000. La promesa de mi abuelo. Todo mi futuro. La única razón por la que me atreví a dejar mi trabajo para perseguir un sueño que había esperado durante 15 años. Desaparecido. Mis padres lo habían vaciado, centavo por centavo, para la boda en el viñedo de mi hermano. Pensaron que haría lo de siempre, quedarme callada, aguantar, volver a ponerme de pie como si nada. Y sí, me quedé callada. Hice una sola llamada. Y lo que hizo mi abuelo con una carpeta, 3 semanas después, terminó el matrimonio de mis padres frente a 200 personas. Necesito retroceder un poco para que entiendas con quién estás tratando. Soy enfermera de cuidados intensivos, turno nocturno, 12 horas, 3 noches a la semana en el Hospital General de Bedford, en el sur de Ohio. Llevo 6 años en esto. Antes trabajé 4 en medicina general. Y antes de eso, desde el verano en que cumplí 18, fui asistente de enfermería, limpiando basinicas en un centro de rehabilitación mientras avanzaba en mi carrera técnica una clase a la vez. Porque nadie más iba a pagarla por mí. 15 años, desde la primera basinica hasta el gafete de terapia intensiva. Sin pausas, sin descansos, sin nadie cubriendo la cuenta. Mi gafete dice Cora Townsend, enfermera titulada, y cada letra me la gané despacio. Soy buena en emergencias, manos firmes, voz tranquila, de esas enfermeras a las que los residentes llaman a las 2 de la mañana porque saben que no voy a entrar en pánico ni a endulzar la verdad. He sostenido la mano de una mujer mientras su esposo se apagaba del otro lado de una cortina, y mantuve el rostro sereno porque eso era lo que ella necesitaba de mí. En esos cuartos aprendes cosas. Aprendes que la calma es una habilidad, que el silencio es una elección, y que quienes gritan más fuerte casi siempre son los que menos tienen que decir. No te cuento esto para presumir. Te lo cuento porque necesitas saber que no soy de las que se derrumban cuando algo sale mal. Yo me adapto. Calculo. Encuentro el siguiente paso. Pero hay una diferencia entre elegir tu propio camino difícil y que alguien te arranque el suelo justo cuando por fin estás a punto de caminarlo. Eso fue lo que hizo mi familia. Y lo que nunca imaginaron es que pasé 15 años aprendiendo a mantener la calma en habitaciones llenas de gente que se estaba muriendo. Así que mantener la calma en una habitación llena de gente mintiendo no iba a ser ningún problema. La carta de aceptación llegó un martes de marzo. Seguía con el uniforme puesto, el gafete prendido al pecho, parada en el estacionamiento del hospital a las 6:45 de la mañana, después de un turno en el que perdí a un paciente y salvé a otro. Mis manos olían a desinfectante, los ojos me ardían, y estuve a punto de no abrir el correo, pero lo hice. Estimada señorita Townsend, nos complace informarle, lo leí 2 veces, luego una tercera. Después me quedé sentada en el coche, en ese estacionamiento de concreto, con las manos en el volante, respirando. Anestesista registrada certificada, un programa doctoral. 3 años de tiempo completo, sin posibilidad de trabajar. Las horas clínicas se iban a llevar cada minuto de mi vida. Era lo que había querido desde la primera vez que vi a una anestesista tranquilizar a un paciente aterrorizado con pura competencia y una voz firme. Pensé, eso quiero ser. La colegiatura más los gastos de vida durante 3 años sin ingresos sumaban alrededor de $220,000. Pero yo tenía ese dinero. Mi abuelo se había encargado de eso. Entre sus aportaciones trimestrales y 15 años de crecimiento en el mercado, la cuenta había llegado a poco más de $224,000. Cada centavo destinado a mi educación. Cuando cumplí 18, recién salida de la preparatoria y sin tener claro qué quería, excepto una oportunidad, mi abuelo Walt abrió un fideicomiso educativo a mi nombre.
Una cuenta de uso restringido, destinada exclusivamente a matrícula y gastos académicos. Él era el titular. Yo, la beneficiaria. El dinero solo podía retirarse para educación. Durante 15 años lo alimentó sin falta, cumpleaños, navidades, aportaciones constantes de la empresa de distribución de aire acondicionado que levantó desde una sola camioneta y un anuncio en el directorio. Recuerdo lo que me dijo ese día: mi nieta no se endeuda para esto. Debería haberme sentido segura. Tenía una cifra. Tenía una promesa. Tenía a un abuelo que siempre cumplía su palabra. Pero iba a descubrir que esa seguridad era una historia que alguien más llevaba años editando. Déjame hablarte de mi familia. Mi madre, Diane, tiene 58 años. Vendió bienes raíces durante 2 décadas en un mercado que nunca despegó como ella necesitaba. Mi padre, Wade, tiene 60. Dirigía un pequeño negocio de construcción, levantando cocheras y ampliaciones para las casas de clase media que mi madre vendía. Entre los dos salían adelante, pero nunca hicieron una fortuna. Y mi madre sentía esa diferencia como una espina que no podía dejar de tocar. Mi hermano Trevor tiene 36 años, 3 más que yo. Acababa de comprometerse con Sloan Vance. Si vienes de un lugar donde una sola familia es dueña de la agencia de autos, del aserradero y de media orilla del lago, entonces sabes quiénes son los Vance. Dinero tan antiguo que ya es apellido. Membresía en el club de campo. Un viñedo a 40 minutos al norte donde organizan cenas benéficas para causas que pueden pronunciar sin equivocarse. Para mi madre, que Trevor se casara con Sloan no era solo una boda, era la inversión de su vida. No era una unión, era una fusión. Era como si, por fin, nuestra familia pusiera un pie en el porche de una casa frente a la que siempre había pasado de largo. Empezó a planear la boda antes de que Trevor comprara el anillo. Hablaba de eso en cada cena, en cada llamada, en cada fiesta familiar. El lugar, por supuesto, el viñedo de los Vance. La lista de invitados, mínimo 200 personas porque los Vance tenían estándares. Las flores, el banquete, el vestido, la música. Cuando en Pascua mencioné mi programa para anestesista, mi madre sonrió como se le sonríe a un niño que te enseña un dibujo hecho con crayones y dijo: «Qué bonito, hija, ya verás cómo lo resuelves». Después se volteó con Trevor y Sloan para preguntarles por las servilletas con monograma. Más tarde, al teléfono con mi tía, le escuché decirlo. 5 palabras que iba a oír una y otra vez durante los siguientes 3 meses, siempre a mis espaldas, siempre cuando creía que no importaba. Cora siempre cae de pie. Mi abuelo Walt tiene 78 años y es el hombre más meticuloso que he conocido. Construyó su negocio de suministros de aire acondicionado desde cero en 1979. Una camioneta, el alquiler de una bodega y un apretón de manos con un plomero llamado Phil Garza, que se convirtió en su primer cliente. Para cuando vendió la empresa en 2011, tenía 42 empleados y contratos de distribución en 4 condados. Guardaba cada factura, cada registro, cada cheque cancelado en una carpeta azul tipo acordeón que mantenía en el cajón superior de su escritorio como si fuera un libro sagrado. Walt no es de abrazos. Es de apretón de manos y asentir con la cabeza. Pero cuando decide algo, esa decisión no cambia. Decidió cuando yo tenía 18 que tendría el dinero para estudiar cuando estuviera lista. Él abrió la cuenta, él hizo cada aportación, él vio crecer el saldo con la misma paciencia con la que levantó su empresa. Hace 3 años tuvo un derrame leve y pasó 4 días en terapia intensiva, en mi unidad. Fui yo quien notó el cambio en el monitor a las 3 de la mañana y llamó al médico. Se recuperó por completo, pero el susto fue suficiente para que quisiera simplificar las cosas, así lo dijo. Fue entonces cuando puso a mi padre, Wade, como cofirmante y administrador de la cuenta educativa. Para que tu papá se encargue del papeleo,
me explicó, ya estoy muy grande para ir al banco cada trimestre. Recuerdo la cara de mi padre cuando Walt lo anunció en la cena de Acción de Gracias. Asintió rápido, demasiado rápido, y en sus ojos había algo que entonces no supe nombrar. Ahora sí. Alivio. Porque Wade había necesitado acceso a ese dinero mucho antes de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Y la persona a la que se lo ocultaba no era a mí. Era a Walt. Presenté mi renuncia en el Hospital General de Besford el 1 de junio. Mi jefa de turno, Linda, una mujer que ha visto más emergencias que la mayoría de los cardiólogos, me abrazó en la sala de descanso y me dijo, vas a ser la mejor anestesista de Ohio. Le creí. Creí en el plan. 3 años sin ingresos a cambio de 24 años de carrera del otro lado, y un fondo que debía llevarme a través de ese puente. Ya estaba haciendo cuentas. El depósito de la universidad vencía el 15 de julio. El primer semestre empezaba el 4 de agosto. Ya había firmado el contrato de renta de un departamento a 14 minutos del programa. Los números eran ajustados, pero funcionaban porque el dinero estaba ahí. $224,000 confirmados en un estado de cuenta que había recibido cada trimestre durante 15 años, pero que casi nunca abría, porque abrirlo se sentía como revisar la generosidad de alguien más. Y la de mi abuelo no era algo que necesitara comprobar. La confiaba como se confía en la gravedad. 2 semanas después de renunciar, llamé a mi padre para preguntarle cómo haríamos el primer retiro. Necesitábamos alrededor de $31,000 para el depósito, la colegiatura del primer semestre y la renta. Yo me encargo, dijo. Cuando yo digo que me encargo, Cora. Su voz tenía un filo que ya conocía, el mismo que escuché cuando tenía 12 años y pregunté por qué no podíamos pagar el campamento de verano al que iba mi amiga. Ese tono que decía deja de preguntar por dinero. Lo dejé pasar. Hice lo que siempre hacía. Confiar, adaptarme, seguir adelante. Él cambió de tema y volvió a la boda de Trevor. El presupuesto de las flores, la renta de la carpa, si los Vance aprobarían la banda que mi madre había encontrado. Me dije que así son los padres, que se preocupan por el dinero y a veces se ponen tensos. No significaba nada. Lo significaba todo. El 2 de julio, un miércoles, estaba sentada en la mesa de mi cocina con una hoja de cálculo abierta en la computadora. Costos de vivienda, estimaciones de libros, las cuotas de rotación clínica de las que nadie te habla. Entonces vi el montón de cartas acumuladas junto al tostador, recibos, publicidad, una tarjeta de cumpleaños de mi tía con 3 semanas de retraso, y un sobre blanco de Commonwealth Education Partners. El administrador del plan. Estuve a punto de dejarlo a un lado. Había recibido esos estados de cuenta cada trimestre desde los 18 años, y en 15 años tal vez abrí una docena. La cifra siempre estaba ahí, creciendo, constante, como el latido en un monitor que dejas de vigilar porque nunca cambia. Pero algo en mí, quizá la enfermera que soy, la parte que revisa el monitor una vez más antes de terminar el turno aunque todo haya estado estable durante horas, me hizo abrirlo. La primera página era el resumen. Titular del fondo, administrador de la cuenta, beneficiaria, mi nombre, el de mi padre, el de mi abuelo. Luego la línea del saldo. Saldo disponible, 0. 0 absoluto. Lo leí 3 veces. El número no cambió. Pasé la página. Historial de transacciones. Retiros. Decenas. Algunos grandes, otros pequeños, extendiéndose no por semanas ni meses, sino por años. El más reciente tenía fecha del 19 de junio, 13 días antes. Pago Avance Vineyard Events LLC, $47,200. El anterior, en abril, $22,000 a una empresa de banquetes en Columbus. Antes, en marzo,
18,000 a una florería. Y más atrás, durante 3 años completos, retiro tras retiro con la misma etiqueta. Matrícula, cuotas del programa, gastos académicos. Nada de eso era mío. Yo no estaba inscrita en nada. Yo había estado trabajando turnos nocturnos, vaciando basinicas, ahorrando para un futuro que, al parecer, ya se habían gastado. Dejé el estado sobre la mesa. Tomé el teléfono. Lo volví a dejar. Luego lo levanté otra vez y marqué el número que venía en el encabezado. La representante fue amable, profesional. Tenía un guión y lo siguió al pie de la letra. Puedo confirmarle que todos los retiros de esta cuenta fueron autorizados por el cotitular y administrador registrado, el señor Wade Townsend. ¿Todos? Sí, señora. Cada retiro de los últimos 37 meses fue iniciado por el señor Townsend con las credenciales correspondientes. La cuenta actualmente tiene un saldo de 0. 37 meses. 3 años y un mes. Eso significaba que los retiros habían comenzado casi de inmediato después de que mi abuelo le diera acceso. Pregunté por las descripciones, por esas palabras que aparecían en cada movimiento, matrícula, cuotas del programa. Me respondió que esas etiquetas las ingresaba la persona que hacía el retiro, que ellos no verificaban el propósito, solo la autorización. Mi padre había escrito la palabra matrícula cada vez que sacó dinero de un fondo restringido a educación, y el sistema lo procesó porque sus credenciales eran válidas. Nadie comprobó nada más. No solo me había robado a mí. Había engañado a su propio padre, certificando un propósito falso en cada retiro. Le di las gracias. Colgué. Me quedé sentada en la mesa de la cocina durante 11 minutos. Lo sé porque no dejé de mirar el reloj del microondas. El pan estaba frío. La hoja de cálculo seguía abierta. Los números que una hora antes tenían sentido ahora eran ficción. $224,000 desaparecidos. El depósito de la universidad vencía en 13 días. El contrato de renta ya firmado. La renuncia entregada en un hospital que ya había contratado a mi reemplazo. Un futuro construido durante 15 años, borrado por un hombre que escribió matrícula mientras pagaba mantelería y una carpa para un viñedo. No fue un error. No fue un fallo del sistema. Fue una boda. Y el novio, mi hermano, se casaba con dinero mientras yo estaba sentada en una cocina en Bedford, Ohio, con un estado de cuenta en ceros y una lista de números que ya no significaban nada. Esa misma tarde manejé a la casa de mis padres. Diana estaba en la cocina, acomodando menús de 3 empresas de banquete sobre la barra como si estuviera organizando una estrategia. Levantó la vista y me sonrió, una sonrisa sincera. Mi madre no es un monstruo. Necesitas entenderlo. Es una mujer que decidió hace mucho tiempo que lo mejor que podía hacer por su familia era acercarla a gente con más dinero. Y persiguió esa idea con la convicción de alguien que realmente creía que estaba siendo generosa. Eso no lo justifica. Pero lo hace entendible. Recibí mi estado de cuenta trimestral, dije. No se sorprendió. No fingió no saber. Siéntate, hija. El saldo está en 0, mamá. Dejó los menús, entrelazó las manos y me dio un discurso que, estoy segura, llevaba ensayando desde abril. Esta boda es más grande que cualquiera de nosotros. Los Vances son, no entiendes lo que esto significa para la familia, para el futuro de Trevor, para todos. Tu padre y yo tomamos esta decisión juntos. Y sé que es difícil de escuchar, pero tu hermano lo necesitaba más que tú en este momento. Ese dinero lo dejó mi abuelo para mi educación. Y tu abuelo querría lo mejor para toda la familia. Lo hizo específicamente para mí. Inclinó la cabeza, igual que en Pascua cuando mencioné el programa.
Ese gesto de condescendencia disfrazado de cariño. Cora, tú siempre has sido la fuerte. Te pagaste la carrera de enfermería tú sola. No necesitaste ese fondo entonces, y ahora vas a encontrar la manera. Sonrió otra vez, tranquila, convencida, inamovible. Cora siempre cae de pie. Ahí estaba, la frase que convertía el robo en una especie de filosofía. Me puse de pie sin alzar la voz y dije que ese dinero no les pertenecía para gastarlo, y me fui. A la mañana siguiente encontré a mi padre en el garaje. Estaba lijando la puerta de un gabinete para un trabajo que había cotizado demasiado bajo, aunque en ese momento yo aún no lo sabía. El polvo en sus manos y la expresión en su rostro explicaban más de lo que decía. Le dije que necesitábamos hablar sobre la cuenta. No dejó de lijar. Solo comentó que mi madre ya le había dicho que yo había pasado por la casa. Mencioné el saldo en cero. Respondió que ya lo sabía. Entonces le dije que había escrito la palabra colegiatura en cada retiro durante 3 años. Se detuvo, dejó el bloque de lija y evitó mirarme. Dijo que pensaba devolverlo. Repetí la cifra, $224,000. Me contestó que yo no entendía la presión, que nunca lo había hecho. Retomó el movimiento de la lija. Me explicó que el negocio se había venido abajo, que los costos de materiales se habían duplicado, que tenía contratos que no podía cumplir y deudas que no podía mostrarle a mi madre. Dijo que tomó el dinero porque estaba ahí, porque era silencioso, porque pensaba arreglarlo después. Mencioné la boda. Respondió que mi hermano merecía un buen comienzo. Le pregunté si con mi dinero. Insistió en que sería algo temporal, pero lo dijo mirando la madera, no a mí. Luego añadió que mi abuelo debió haberles dado ese dinero directamente, sin atarlo a reglas. Lo miré en silencio. Mi padre, con 60 años y aserrín en la ropa, diciendo que el hombre que levantó todo desde cero debió haber dejado menos condiciones. Le dije que le había mentido a mi abuelo, que le había dicho que yo estaba inscrita, que el dinero iba a mi educación. Me pidió que dejara a mi abuelo fuera de eso. Le respondí que no podía hacerlo, porque ese dinero venía de él. Entonces volvió a la puerta del gabinete. Para él, la conversación había terminado. Durante la semana siguiente hice lo que siempre he hecho en momentos de crisis. Reuní información. La boda estaba programada para el 2 de agosto, a un mes de distancia. 212 invitados confirmados. Un servicio de banquete de Columbus que cobraba por persona lo que yo ganaba en una hora. Una banda de 6 músicos, un arco floral hecho a medida, y un vestido de alta costura que Sloan había elegido en una boutique de Cleveland donde ni siquiera muestran precios. El costo total, según las facturas que pude rastrear y algunas preguntas cuidadosas, superaba los $200,000. Mi dinero. Llamé a Trevor una sola vez. Le pregunté por qué nunca cuestionó de dónde venía el dinero. Me dijo que mamá le aseguró que todo estaba resuelto. Repetí la cifra, $200,000, y aún así nunca preguntó. Contestó que así funcionaba la familia. Le dije que así funcionaba conmigo, no con él. Se quedó en silencio unos segundos y luego preguntó por qué estaba haciendo su boda sobre mí. Dejé que esa frase se sostuviera sola, que dijera todo lo que tenía que decir. Después le respondí que literalmente estaba financiada con mi futuro, que cada servilleta, cada flor, cada copa de vino que sus invitados disfrutarían ese día correspondía a un semestre de mi educación. No se disculpó. Dijo que yo siempre hacía eso, que siempre encontraba la forma de convertir todo en lo que yo había sacrificado. Entonces colgué. Ya tenía claro el panorama. Mi madre veía la boda como estrategia. Mi padre como supervivencia. Mi hermano como algo que le correspondía. Y los tres coincidían en algo, que yo absorbería el costo,
como siempre lo había hecho. Tenían razón en el patrón. Pero estaban equivocados en el final. Esa noche me senté en la mesa de la cocina con una libreta y una calculadora, y seguí el mismo método que aplico en cada emergencia. Evaluar, priorizar, actuar. El depósito de inscripción era de $8,400 y vencía en 13 días. El primer semestre costaba $29,000 y debía pagarse el 4 de agosto. El contrato del departamento ya estaba firmado, $3,200 entre renta y depósito. Libros y equipo clínico, alrededor de $2,000. Tenía $11,000 en ahorros, suficiente para el depósito y la renta, pero no para la colegiatura. Los préstamos estudiantiles a mi edad, para un doctorado sin aval ni garantías, eran posibles, pero costosos. Entre $80,000 y $90,000 de deuda como mínimo, creciendo mientras yo estaría en prácticas clínicas sin poder trabajar. Me graduaría a los 36 con una carga enorme, en una carrera bien pagada, pero no lo suficiente para salir de eso en menos de una década. El plan de mi padre había funcionado, pero no el de devolverme el dinero. Ese nunca existió. Funcionó el otro, el que asumía mi silencio, el que explotaba mi flexibilidad, el que convertía mi independencia en prueba de que no necesitaba ayuda. Dividí la hoja en 3 columnas. Lo que sé. Lo que puedo probar. ¿En quién confío? La primera era larga. La segunda crecía rápido. La tercera tenía un solo nombre. Walt. Aún no lo había llamado. No le había dicho nada. Parte de mí tenía miedo, no por su reacción, sino por lo que eso significaría para él. Tenía 78 años. Su propio hijo le había robado. Eso no era una llamada. Era una granada. Pero había una idea que no dejaba de volver a mi mente. Él no solo había financiado la cuenta, también había dispuesto que yo recibiera estados duplicados. Quería que yo viera, y ahora ya había visto todo. Había un número que aún no había marcado, el más antiguo en mi teléfono. Llamé a Walt a las 7:15 de la mañana de un jueves, porque sabía que estaría sentado en su mesa de la cocina, con café negro y el periódico que todavía le llevaban a casa. Aunque todos le dijeran que Internet era más rápido. Me saludó con esa voz áspera y cálida que siempre tuvo. Le dije que necesitaba contarle algo y que debía escuchar hasta el final antes de decir cualquier cosa. Hubo un silencio breve, y luego me dio permiso de continuar. Le hablé del estado de cuenta. Le leí la línea del saldo disponible en 0. Le expliqué los retiros, los recientes para la boda y los anteriores, etiquetados como colegiatura y gastos académicos durante 3 años. Le dije que nunca estuve inscrita en ningún programa en ese tiempo, que cada dólar marcado como educación era una mentira. El silencio que siguió fue el más largo que había sentido. Escuché su taza tocar la mesa. Escuché el reloj de la pared, ese que había pertenecido a la abuela Elaine y que siempre estaba adelantado. Finalmente me pidió que repitiera el número. Se lo dije otra vez. 0. Cuando habló de nuevo, su voz no subió de volumen, pero se volvió más firme, más pesada. Me dijo que nunca había autorizado un solo retiro, que le dio acceso a mi padre solo para encargarse del papeleo, que cada dólar tenía mi nombre. Le respondí que lo sabía. Entonces me confesó que mi padre lo llamaba cada trimestre para decirle que yo estaba prosperando, que el programa iba bien, que yo estaba agradecida. Su voz se quebró apenas un instante. Dijo que había usado mi nombre para mentirle. En ese momento entendí todo. No solo me había quitado el dinero a mí, también le había estado robando a su propio padre durante años, usando mi nombre como justificación. A la mañana siguiente manejé hasta su casa. Fueron 40 minutos por caminos rodeados de campos y postes de luz, pasando por el viejo almacén que aún llevaba su nombre. Me recibió en la puerta con un apretón de manos y un gesto firme.
Me condujo hasta la mesa de la cocina. El folder azul ya estaba sobre la mesa. Lo había visto toda mi vida, un organizador gastado con secciones marcadas, cada una dedicada a una parte de su negocio y luego a su retiro. Siempre estuvo en el mismo cajón, intocable, como un objeto que no se cuestiona. Lo abrió en la sección con mi nombre. Ahí estaban todos los documentos, cada aportación, cada estado de cuenta, cada registro durante 15 años, todo ordenado con su letra en los márgenes, con fechas, totales y pequeñas marcas de revisión. Me pidió que comenzara desde el final. Revisamos juntos cada hoja. Aportaciones, reportes de crecimiento, números que avanzaban con orden, hasta que, 3 años atrás, apareció el primer retiro. $31,000, etiquetados como colegiatura del semestre de otoño. Ese otoño yo trabajaba turnos nocturnos en el hospital, cuidando pacientes, registrando signos vitales, ganando mi salario por hora y sobreviviendo con lo que podía. No estaba inscrita en ningún programa. Walt observó la hoja y dijo en voz baja que ese número no existía, que era un fantasma. Después vinieron más retiros, uno tras otro durante 30 meses, todos con descripciones académicas que no correspondían a nada real. En total, $176,000 antes de que siquiera comenzaran los gastos de la boda. Ese primer retiro cambió todo lo que creía saber sobre mi padre. Walt no levantó la voz. No hizo reproches. Se limitó a revisar cada documento con la precisión de alguien que ha pasado toda su vida leyendo números, buscando el punto exacto donde algo deja de cuadrar. Y encontró ese punto muy pronto. 3 años atrás, justo cuando mi padre tomó control de la cuenta. En ese mismo periodo, logramos reconstruir lo que había pasado. Su negocio había perdido su contrato más importante. Nunca se lo dijo a nadie. Ni a mi madre, ni a Trevor, ni a Walt. Absorbió la pérdida en silencio, acumuló deudas para cubrir gastos, y cuando la presión fue demasiado grande, tomó el dinero más fácil de alcanzar. El mío. Walt siguió la línea del tiempo con el dedo y dijo que el problema había empezado mucho antes de la boda, que no robó por la celebración, sino por el negocio, que la boda solo había sido el último gasto. Le pregunté si mi madre sabía algo de todo eso. Dijo que lo dudaba. Tu madre me lo habría dicho, no por honestidad, sino por estrategia. Si hubiera sabido que él estaba en bancarrota, lo habría estado administrando, no gastando. Eso me golpeó con fuerza, porque significaba que el discurso de Diane sobre hacer lo mejor para la familia no era una excusa calculada. Ella realmente creía que el dinero estaba disponible y que destinarlo a la boda era una decisión lógica. No sabía que ese fondo llevaba 3 años vacío y que Wade lo había estado sosteniendo con mentiras disfrazadas de colegiaturas. Vi a mi abuelo cerrar el folder con calma. Acomodó la banda elástica con precisión, como si cada movimiento tuviera un propósito claro. Dijo que no estaba enojado, que estaba decidido, y que había una diferencia entre ambas cosas. Le pregunté qué iba a hacer. Me miró con claridad, con la firmeza de alguien que ha vivido lo suficiente para no titubear. Dijo que iba a decir la verdad en el lugar donde la mentira estaba viviendo. Nos quedamos en esa mesa por 2 horas más. No planeamos venganza, planeamos revelar lo que era. Walt era el dueño original de la cuenta. Todo el dinero venía de él. Le había dado acceso a su hijo después de un problema de salud, confiando en él, y su hijo había usado ese acceso durante 37 meses para retirar fondos bajo pretextos falsos. Walt tenía pruebas, registros de cada aporte, el acuerdo original, estados de cuenta que mostraban un crecimiento que nunca debió detenerse. También tenía el derecho de actuar. Podía presentar una demanda, acudir con abogados, iniciar un proceso largo, costoso y desgastante. O podía hacer lo que mejor sabía hacer, decir la verdad frente a quienes necesitaban escucharla y dejar que los números hablaran por sí solos.
Mencioné la boda. Él asintió. No sería por espectáculo ni por humillación, sino porque ese era el lugar donde la mentira se había sostenido. La familia estaría ahí, los Vance también, y todo lo que rodeaba ese evento estaba pagado con ese dinero. Cada mesa, cada flor, cada copa. Y todos los que brindarían ese día merecían saber de dónde había salido. Esa noche entendí algo que mi abuelo siempre supo. Esto no se trataba de arruinar a nadie, sino de decir la verdad en el único lugar donde realmente importaba. Me dijo que iba a restaurar el fondo, cada dólar, directamente a mí, como debió ser desde el principio. El plan era sencillo. Ejecutarlo no lo sería. Las 3 semanas entre esa conversación y la boda se sintieron eternas. Volví a trabajar, pero no en el hospital donde estaba antes. Ya había renunciado y habían contratado a alguien más. Tomé turnos temporales en otro hospital, en otra ciudad, jornadas largas donde nadie me conocía y podía perderme en el trabajo, como siempre había hecho. Diane me llamaba cada 2 días. Nunca hablaba del dinero, solo de la boda. Los asientos, el vestido verde que había elegido para las mujeres de la familia, la mesa de regalos. En una de esas llamadas me preguntó si iba a asistir. Le dije que sí. Luego me pidió que no hiciera ninguna escena. Le respondí que nunca lo había hecho. Insistió en que era importante, que los Vance eran importantes, que todo debía salir perfecto. Le dije que estaría ahí. Se relajó al escucharlo. Repitió que esa era su niña. Esa frase la había escuchado antes. Cuando cedí mi cuarto para que mi hermano tuviera más espacio. Cuando pagué mis estudios sin quejarme mientras a él le ayudaban con otras cosas. Esa frase siempre significaba lo mismo, gracias por no complicar las cosas. Mientras tanto, mi padre hacía todo lo posible por mantener a Walt lejos de los Vance antes de la boda. Sugería cenas pequeñas, ofrecía llevarlo él mismo, incluso lo llamó para preguntar por su salud, algo que nunca había hecho. Walt no reaccionó. Siguió con sus citas médicas, organizó sus documentos y esperó. Mi madre me pidió que no hiciera una escena. Le prometí que no. Siempre fui buena para quedarme callada. Era justo eso en lo que mi familia confiaba. Y también sería eso lo que jugaría en su contra. La mañana del 2 de agosto trabajé un turno nocturno que no debía aceptar. 12 horas en un área cardíaca, atendiendo a un paciente que no lograba estabilizarse, ajustando medicamentos, llamando al médico más de una vez. Salí casi al amanecer, con el cansancio pegado al cuerpo y la sensación del trabajo todavía presente. Regresé a casa, me bañé y me puse el vestido verde que mi madre había elegido. Mi gafete del hospital estaba sobre el lavabo, junto a mis aretes. Lo tomé un momento. Cora Townsend, enfermera registrada. Esas letras me habían costado años de esfuerzo, turnos interminables, pacientes que necesitaban firmeza cuando todo lo demás fallaba. Lo volví a dejar. No lo necesitaría a dónde iba. Conduje hasta la casa de Walt. Me esperaba en el porche, vestido con su traje azul marino, el mismo que había usado en el funeral de la abuela Elaine y en cada evento importante desde entonces. Sus zapatos brillaban, su cabello estaba perfectamente peinado, y a su lado, sobre la banca, descansaba el folder azul, sujeto con su banda elástica. Cuando vio mi auto, lo tomó y lo colocó sobre sus piernas, como si cargara algo mucho más pesado de lo que parecía. Lo ayudé a subir al asiento del pasajero. El folder quedó entre sus rodillas. Me dijo que me veía cansada. Le respondí que acababa de salir de un turno de 12 horas. Me miró con calma y dijo que me parecía a mi abuela, que ella tampoco se habría quedado callada. Condujimos en silencio. Los campos se extendían a los lados del camino hasta que comenzaron a aparecer colinas suaves y, finalmente,
Las cercas blancas de la propiedad de los Vance. El viñedo era impresionante. Las carpas blancas se extendían sobre el césped perfectamente cuidado, con filas de uvas que se perdían en el horizonte. Lámparas de cristal colgaban del techo, reflejando la luz como si todo el lugar estuviera diseñado para deslumbrar. Las mesas estaban impecables, la vajilla perfectamente alineada, cada detalle medido con precisión. Un cuarteto afinaba instrumentos cerca del arco floral donde, en unas horas, Trevor y Sloan intercambiarían votos. El bar ya estaba listo. Las flores enmarcaban el pasillo como una entrada a una vida que ninguno de nosotros habría podido pagar por cuenta propia. 212 lugares asignados, nombres escritos a mano, copas relucientes. $200,000 de mi futuro convertidos en decoración elegante. Estacioné cerca de la entrada de servicio. Ayudé a Walt a bajar. Él llevaba el folder bajo el brazo, con la naturalidad de quien carga algo cotidiano. Gerald Vance nos recibió con una sonrisa segura. Saludó a Walt con entusiasmo, llamándolo patriarca. Walt respondió con cortesía, sin más. Diane nos vio desde lejos y se acercó rápidamente. Me abrazó con esa calidez medida, pensada para ser vista por otros. Me dijo que me veía muy bien y me pidió, en voz baja, que me comportara. Luego notó el folder. Preguntó qué era. Walt respondió que eran papeles. Ella insistió en que no eran necesarios en una boda. Él dijo que siempre llevaba papeles, que ella lo sabía. Me miró. Yo desvié la mirada hacia las luces. La tarde avanzó entre conversaciones, música y movimientos calculados. Observé todo con la distancia que aprendí en el hospital, registrando cada detalle sin intervenir. Diane se movía entre los invitados con precisión, cuidando cada gesto, cada palabra. Mi padre no dejaba de vigilar. Se mantenía cerca de Walt, buscando excusas para dirigirlo, para evitar que hablara con ciertas personas. Pero su intento era evidente, torpe. Sloan lucía impecable. Trevor parecía cómodo, como alguien que disfruta el momento sin cuestionar lo que hay detrás. Durante la ceremonia me senté en la tercera fila. Walt estaba a mi lado, con el folder sobre las piernas. Nadie parecía notarlo. Las palabras del oficiante hablaban de confianza, de construir una vida con honestidad. Sentí la mano de Walt moverse apenas. La apoyó sobre el folder y la dejó ahí durante todo el intercambio de votos. Cuando terminó, miré a mi padre. Aplaudía sin sonido, moviendo las manos sin llegar a juntarlas. Ya sabía que algo venía, solo no sabía qué. Después de la ceremonia hubo un tiempo de cóctel. Conversaciones ligeras, risas, fotos. Me alejé hacia un rincón tranquilo con un vaso de agua, observando cómo la luz del atardecer cambiaba el color de las colinas. Entonces Trevor se acercó. Se había aflojado la corbata. Su rostro estaba encendido, de ese tono que podía ser por el champán, por los nervios o por ambas cosas. Se acercó a mí con un hola apenas audible. Yo respondí igual. Se quedó a mi lado unos segundos sin decir nada, mirando las hileras de viñas como si buscara en ellas una respuesta. No le pregunté de dónde había salido todo. Él habló primero, en voz baja. Yo sé, no digo que eso lo justifique. Solo digo que mamá dijo que el dinero estaba ahí. Papá dijo que ya estaba resuelto. Pregunté una vez, tal vez dos, y luego dejé de hacerlo porque no quería saber. Bajó la mirada hacia sus zapatos, cuero italiano, impecables. No dije nada. Tal vez, murmuró. Sí, tal vez no quise. Por un instante muy breve, vi a mi hermano. No al novio, no al hombre acostumbrado a recibirlo todo, sino a un hombre de 36 años, parado dentro de un traje pagado con una mentira.
Y en algún rincón de él, pequeño, cansado, todavía honesto, lo sabía. Pero ese instante se fue. Solo, no hoy, sí. Me miró. Por favor, no hoy. No voy a hacer nada, Trevor. ¿Lo prometes? Ya se lo prometí a mamá. Asintió, acomodó su corbata y regresó hacia la carpa, hacia la celebración, hacia las 200 personas reunidas para festejar una boda sostenida por una cifra que él había decidido no cuestionar. A mi abuelo no le prometí nada. Pero Trevor tampoco preguntó por él. Nadie lo hizo. Ese fue su error. El mismo que llevaban cometiendo 3 años. Olvidaron que los hombres silenciosos llevan cuentas. La recepción se celebró bajo la carpa principal. 212 invitados alrededor de mesas redondas, centros de mesa con rosas blancas y suficiente champán como para llenar una alberca. Gerald Vance tomó la palabra desde la mesa principal y habló de 2 familias que se unían, de lo orgullosos que estaban de recibir a los Townsend. Diane brillaba. Ese era el momento que había construido con paciencia, la fusión, la llegada. Después habló el padrino, luego la dama de honor, y luego Trevor, quien agradeció a nuestras increíbles familias por hacer todo esto posible, sin explicar exactamente cómo lo habían hecho posible. Y entonces alguien pidió unas palabras del patriarca. Walt Townsend, unas palabras del abuelo. El salón estalló en aplausos. Era el mayor, el fundador, el hombre que había construido todo desde cero. Claro que querían escucharlo. Pero antes de ponerse de pie, hizo algo que nunca olvidaré. Se inclinó hacia Wade, solo lo suficiente para que nadie más escuchara. Voy a darte una oportunidad, hijo. Dime qué hiciste con la cuenta. Aquí mismo, ahora, en voz baja. Wade se quedó blanco. No pálido, blanco, como los manteles. Papá. Una oportunidad. La verdad. Wade miró a Diane, a Trevor, a las 200 personas esperando el brindis. No hay nada que decir. La cuenta está bien. Mi abuelo sostuvo su mirada durante 3 segundos completos. Yo los conté. Te abrí una puerta, hijo. Tú la cerraste. Entonces se puso de pie. Abrochó su saco. Tomó la carpeta azul de fuelle que había estado junto a su silla toda la noche, entre sobres, tarjetas y cheques de 200 personas que creían saber que estaban celebrando. Y caminó al frente. Wade se levantó tan rápido que su silla rechinó contra el suelo. Papá, siéntate. Pero no se sentó. Avanzó con la carpeta bajo el brazo mientras las miradas lo seguían como si fuera un ministro caminando hacia el púlpito. Gerald Vance se recargó en su silla con una sonrisa, convencido de que estaba por escuchar una historia emotiva sobre valores, tradición y trabajo duro. Estaba a medias en lo correcto. Diane me sujetó del brazo debajo de la mesa. ¿Qué está haciendo? Hablando. ¿Qué hay en esa carpeta? Papeles. Sus dedos se tensaron. Cora, ¿qué hiciste? Hice una llamada. Me miró de una forma que conocía bien, como cuando un paciente ve el monitor cambiar de ritmo. Aún no era pánico, pero sí el primer indicio de que algo estaba mal y no había botón que presionar para detenerlo. Mi abuelo llegó al frente. Colocó la carpeta sobre la mesa de regalos, junto a los sobres marfil. Las copas de cristal reflejaban la luz de los candelabros. El cuarteto dejó de tocar. Los meseros se quedaron inmóviles cerca de la entrada de la cocina. 212 personas en silencio. Apoyó ambas manos sobre la mesa y miró la sala como quien observa un campo que ha trabajado durante años, reconociendo cada surco, cada piedra. Me gustaría hablar del regalo que todos están disfrutando esta noche, dijo. Su voz era firme, tranquila, sin necesidad de alzarla.
El silencio se volvió tan profundo que podía escucharse el hielo acomodarse en los vasos. Soy Walt Townsend. Algunos de ustedes me conocen. Construí un negocio en este condado, lo vendí, me retiré, y siempre mantuve mis registros. Hubo una risa ligera, educada, automática. Hace 15 años abrí una cuenta de ahorro para la educación de mi nieta, Cora. No necesitó señalarme. La financié yo mismo. Cada trimestre, cada cumpleaños, cada Navidad. $224,000 en 15 años, para que, cuando ella estuviera lista para su sueño, el dinero estuviera ahí. Sin préstamos, sin deudas, solo un abuelo cumpliendo una promesa. El silencio se volvió más denso. Gerald Vance se inclinó hacia adelante. Hace 3 años tuve un problema de salud, continuó Walt, y le pedí a mi hijo Wade que administrara la cuenta, que se encargara del papeleo y se asegurara de que las aportaciones siguieran entrando. Abrió la carpeta. Confié en él. Wade ya estaba de pie. Papá, este no es el momento. ¿Cuándo es el momento, Wade? Preguntó Walt, sin dureza, como si de verdad quisiera saberlo. Has tenido 3 años, 37 meses. Te llamé cada trimestre y me dijiste que el dinero se estaba usando para la educación de Cora. Me dijiste que estaba inscrita. Me dijiste que le iba bien. La sonrisa de Gerald Vance desapareció. Sloan tomó el brazo de Trevor. Walt apoyó ambas manos sobre la carpeta abierta. 212 personas, cristal, rosas, manteles impecables, y el aire de agosto cargado con el aroma del vino y el pasto recién cortado. Ella no estaba inscrita, dijo. Su voz no cambió. Estaba trabajando turnos nocturnos en una unidad de cuidados intensivos, salvando vidas, ganando $34.50 la hora, y cada dólar que yo deposité a su nombre, cada uno, fue tomado por mi hijo y gastado en otra cosa. Hizo una pausa y miró la carpa, las flores, los candelabros. Incluyendo esto. La sala no jadeó. Se contrajo. Como si 200 personas se inclinaran hacia atrás al mismo tiempo, alejándose de algo que de pronto se volvió real. Walt no se apresuró. Sacó el primer documento. Un estado de cuenta fechado 3 octubres atrás. Retiro de $31,000. Descripción, colegiatura, semestre de otoño. Lo colocó sobre la mesa. En ese octubre, mi nieta no estaba inscrita en ningún programa. Estaba trabajando el turno nocturno en el Hospital Besford General. No pagaba colegiatura. Registraba signos vitales a las 2 de la mañana por $34.50 la hora, más un diferencial de $3 por turno. Sacó otra hoja. Retiro de $24,000. Descripción, cuotas de primavera. La dejó junto a la anterior. Cora seguía trabajando, seguía sin estar inscrita, y seguía sin saberlo. Luego otra. Y otra. Y otra más. 9 retiros fantasma en 30 meses, cada uno etiquetado como un gasto académico que nunca existió. Walt los leyó como había leído reportes durante toda su vida. Sin emoción, solo hechos. Total retirado bajo conceptos académicos falsos, $176,800. Hizo una pausa. Ese dinero no fue a ninguna escuela. Se usó para cubrir deudas de un negocio de construcción que mi hijo nunca me dijo, ni a mí ni a su esposa, que había fracasado hace 3 años. Diane dejó escapar un sonido. No fue una palabra, fue como si algo se hubiera quebrado dentro de ella. Y los 47,200 restantes, continuó Walt, fueron retirados el 19 de junio de este año. Pago a Vance Vineyard Events LLC. Cerró la carpeta. Gerald Vance retiró lentamente la mano de la mesa,
como quien se da cuenta de que ha estado tocando algo que no le pertenece. Cada candelabro en esta carpa, dijo Walt, cada copa de vino, cada rosa sobre cada mesa, era el futuro de mi nieta. Era lo que debía cubrir 3 años de estudios para un programa que ella ha esperado 15 años para comenzar, y fue tomado, cada centavo, por mi hijo, quien escribió la palabra colegiatura en un formulario y la llamó verdad. El hielo en los vasos ya no sonaba. No quedaba nada por acomodarse. Wade fue el primero en romper. Esto es, estás avergonzando a esta familia. Estaba de pie, el rostro oscuro, tenso. Frente a todos, en la boda de tu nieto. Tú avergonzaste a esta familia, Wade. Yo solo estoy leyendo los documentos. Ese dinero, yo iba a devolverlo. El negocio iba a levantarse y yo. Me dijiste que ella estaba estudiando. La voz de Walt no cambió ni un poco. Me dijiste que estaba agradecida. Me llamabas cada trimestre con cifras que inventabas porque habrías que. ¿Detenido? Terminó por él. Wade volteó hacia Diane. Dile que hablamos de esto. Dile que la boda era una inversión en el futuro de esta familia. Diane lo miraba, pero no a Walt ni a mí, solo a él. Me dijiste que el negocio estaba bien, dijo en voz baja, plana. Me dijiste que teníamos ahorros. 3 años. Su voz se quebró. 3 años mintiendo sobre el dinero, sobre la empresa, sobre todo. Yo lo estaba manejando. Estabas robándole a tu propio padre. Ahora estaba de pie, temblando. Me mirabas a los ojos cada noche, y me mentías sobre cada dólar que teníamos. Esa no era la escena que había planeado. No era estrategia. Era el momento en que Diane entendía, en tiempo real, que todo lo que había construido, la boda, la alianza con los Vance, el futuro, estaba sostenido por un fraude que ella no conocía. La boda había sido su idea. El robo, no, y la distancia entre esas dos cosas, era su matrimonio. Yo lo vi. 200 personas lo vieron. Y me quedé en silencio. Entonces Walt miró a Wade por última vez y lo dijo. Esa cuenta tenía un solo nombre, y no era el tuyo. La sala contuvo el aliento. Me puse de pie, no para gritar, no para acusar, solo para decir una sola frase al hombre que había escrito la palabra colegiatura junto a mi nombre durante 3 años, mientras yo limpiaba pacientes. Cambiaba sueros y me ganaba cada centavo con mis propias manos. No estoy pidiendo que lo devuelvas. Estoy diciendo que nunca fue tuyo. Alguien en una mesa lejana dejó su copa. El sonido del cristal recorrió toda la carpa como una onda. Mi madre siempre decía que yo siempre caigo de pie. Y tenía razón. Caigo de pie porque nadie nunca me ha atrapado. Y ya no iba a seguir cayendo por personas que nunca intentaron sostenerme. Walt se volvió hacia la sala, no hacia la familia Vance, hacia todos. Quiero que todos aquí sepan que voy a restituir por completo el fondo de educación de mi nieta. Personalmente. Directamente. En una cuenta que yo administro y de la cual ella es la única beneficiaria. Sin intermediarios. Sin cofirmantes. Sin nadie entre mi palabra y su futuro. Me miró. No ahorré 15 años para financiar una fiesta. Ahorré para un médico. Gerald Vance se levantó. No habló con Walt, ni con Wade, ni conmigo. Miró a Sloan. Vamos a tomar aire. Fue la salida más elegante que he visto en mi vida. Tomó a su esposa del brazo. Salieron de la carpa. 3 miembros más de la familia Vance lo siguieron. Luego 2 más. No fue una huida. Fue una retirada medida, silenciosa, definitiva, como quien se va porque ya entendió todo lo que necesitaba entender.
Diane los vio irse a todos. Uno por uno. Y algo se quebró detrás de sus ojos. La estrategia, el plan, la alianza, todo lo que había construido durante meses alrededor de ese matrimonio y de ese dinero ajeno, se deshizo como azúcar en agua. No, susurró. No, no, no. Se giró hacia Wade. Arréglalo. Di algo. Pide perdón. ¿Perdón por qué? Respondió él con la mandíbula tensa. ¿Por mantener a esta familia a flote? No la mantuviste a flote, la hundiste enfrente de todos. Trevor no se había movido. Seguía sentado en la mesa principal, con la mano alrededor de su copa, mirando un plato intacto. Sloan ya no estaba. Su silla vacía parecía más ruidosa que todo lo demás. El cuarteto de cuerdas no volvió a tocar. Los meseros se quedaron inmóviles. El bar siguió sirviendo, pero sin energía, como si ya nadie recordara que había una celebración. Walt cerró la carpeta azul. Aseguró la banda elástica. He dicho lo que tenía que decir, dijo. Cora, vámonos. Me levanté. Acomodé el vestido verde. Tomé mi bolsa. Mi madre me agarró la muñeca al pasar. No fuerte, pero lo suficiente. Tú hiciste esto, dijo. El rímel ya le corría por las mejillas. Podrías haber venido a nosotros. Podríamos haberlo arreglado. No tenías que destruirlo todo. Miré su mano en mi muñeca, luego su rostro. Si vine a ustedes, le dije. Y ustedes me dijeron que siempre caigo de pie. Me soltó. Caminé con Walt a través de la carpa. Pasé las mesas, las rosas, las copas, 200 personas que ya buscaban sus teléfonos, sus llaves, sus versiones de lo que acababan de presenciar. Nadie nos detuvo. Nadie dijo una palabra. Afuera, el aire de agosto estaba cálido, con olor a pasto y vino. El viñedo se extendía perfecto, ordenado, impecable, como algo prestado. Abrí la puerta del auto para Walt. Se sentó despacio. Colocó la carpeta entre sus piernas. Igual que en la mañana. Gracias, abuelo. Asintió. Ese gesto suyo que decía más que cualquier discurso. Di la vuelta y me subí del otro lado. Antes de arrancar, miré de nuevo la carpa. A través de la abertura vi a Wade solo, con la cabeza entre las manos. Diane estaba fuera de cuadro, pero su voz seguía ahí, rota. Trevor era apenas una silueta en una esquina, hablando por teléfono. Las luces seguían encendidas. Las flores seguían perfectas. El champán seguía frío. Arranqué el motor. Que disfruten la boda, murmuré para nadie. Walt hizo un sonido. Tal vez una risa. Tal vez algo más. Pero fue suficiente. Manejamos de regreso en silencio. El matrimonio duró 9 días más. Diane pidió el divorcio el 11 de agosto. Los documentos revelaron lo que la boda apenas había insinuado. 3 años de deudas ocultas. Un negocio quebrado que Wade nunca confesó. Líneas de crédito abiertas a nombre de ambos sin su consentimiento. Y una cuenta de ahorros personal vacía desde el invierno anterior. Wade se mudó a un departamento rentado sobre una ferretería en Corning, a 40 minutos de la casa. A 40 minutos de Walt. A la misma distancia que llevaba 3 años poniendo entre él y la verdad, solo que ahora ya no eran mentiras, eran kilómetros. La familia de mi abuelo no hizo ruido. No hubo mensajes masivos. No hubo llamadas. Solo una ausencia lenta, precisa. Invitaciones que dejaron de llegar. Las llamadas que ya no fueron contestadas. Una mesa de Thanksgiving donde el lugar de Wade quedó vacío.
Los primeros meses del matrimonio de Trevor y Sloan se convirtieron en una administración constante del daño. Susurros dentro del círculo social de los Vance. Invitaciones que cambiaban de manos. Y una conversación difícil que Sloan, según se dijo, tuvo con su padre, donde Gerald terminó diciendo que le deseaba lo mejor al muchacho, pero que no volvería a firmar un solo cheque para esa familia. No después de lo que había visto. Mi madre me llamó una vez, 6 días después de que pidió el divorcio. Pero primero, lo que realmente importaba. La llamada llegó un domingo por la noche. Yo estaba empacando. Estoy segura de que estás satisfecha, dijo Diane. Tu padre vive arriba de una ferretería. Los suegros de tu hermano ya no contestan. Esta familia está hecha a pedazos. La familia estaba hecha a pedazos desde hace 3 años, mamá. Solo que no lo veías porque los pedazos eran míos. Podrías haberlo dicho en privado. Te lo dije en tu cocina. Me respondiste que yo siempre caigo de pie. Silencio. Voy a ir a la escuela, mamá. El abuelo restauró el fondo. Empiezo en 9 días. ¿Y nosotros? Esa es una pregunta para papá. Él fue quien escribió colegiatura en un formulario mientras yo trabajaba turnos de noche. Colgó. Me quedé en mi departamento medio vacío, mirando el gafete del hospital sobre la barra. Cora Townsend, enfermera registrada. Lo tomé entre los dedos, pasé el pulgar sobre el plástico, y lo guardé en el cajón, boca abajo. Iba a ganarme otras letras. Mi primer día en el programa de anestesia fue un lunes de finales de agosto. El aula olía a alfombra nueva, marcadores recién abiertos y posibilidades. Me senté en la tercera fila. Lo suficientemente cerca para aprender. Lo suficientemente lejos para respirar. Abrí un cuaderno comprado con mi propio dinero, en un lugar pagado con la verdad de alguien más. Después de clase llamé a Walt. ¿Cómo te fue? Preguntó. Difícil, pero bien. Entendí como el 70%. Más de lo que yo entendí mi primer día en administración de inventarios, y terminé dirigiendo la empresa. Sonreí. La primera vez de verdad en meses. El fondo había sido restaurado. Cada dólar. En una cuenta con un solo dueño, una sola beneficiaria y 0 intermediarios. Como debió ser desde el principio. No caí de pie. Me sostuve de pie, a propósito, por primera vez en años, sobre un suelo que nadie podía quitarme. Y esto fue lo que aprendí. Mantener la paz no es lo mismo que sostener la verdad. Y quienes te dicen que poner un límite te convierte en el villano, casi siempre están parados del lado equivocado. Esta es mi historia. Un estado de cuenta. Un folder. Una llamada. Y si te hizo pensar en quien controla realmente las cuentas donde está tu nombre, tómalo como una señal.